Bueno, después de esta completa revisión, vamos a escuchar a la doctora Giselle Martini, que es integrante del grupo de gastroenterología, del servicio de gastroenterología del Hospital Allende, sin duda uno de los servicios más importantes de esta querida y hermosa ciudad de Córdoba. Y de la exposición de Luciani nos queda un comentario brevísimo. En la diarrea y en la alternancia no tenemos el futuro. Los que tienen futuro verán el futuro y los que no seguirán usando la poca cosa que se puede usar hoy en día. Y la otra cosa que me gustaría también decir es que en los tres primeros expositores, por cosa explícita del profesor, cosa explícita de la doctora Laura Solé y omitida por el doctor Luciani, la colonoscopía no sirve para el diagnóstico y mucho menos sustituye al tacto rectal. Como ese mi amigo Fetel, que supongo que ganará mañana de nuevo, hace así con el dedo. Sebastián Fetel hace así con el dedo, no sustituye al tacto rectal la colonoscopía, como creen muchos colonoscopistas. Adelante. Al doctor Julio Carri y a ustedes por estar aquí con nosotros en Córdoba en estas jornadas. Me toca hablar del síndrome de dolor abdominal funcional. El dolor abdominal funcional, que también figura en la bibliografía como dolor abdominal crónico idiopático, por definición es un dolor abdominal constante o casi constante o con recurrencia muy frecuente de al menos 6 meses de evolución, poco o nada relacionado con la función digestiva, ingesta y defecación, ni tampoco con la menstruación, y se asocia con cierto grado de disminución en las actividades diarias del paciente, de cierto deterioro en la calidad de vida. Los criterios diagnósticos del dolor abdominal funcional deben cumplirse los 5 criterios, los 5 criterios mencionados en la diapositiva. Todos los criterios deben estar presentes. Entonces, repetimos, dolor continuo o casi continuo, no relacionado u ocasionalmente relacionado con eventos fisiológicos, con cierto deterioro en la actividad diaria, teniendo presente que el dolor es real y no fingido, y que en este paciente el dolor abdominal no cumple criterios de otras enfermedades funcionales digestivas. ¿Por qué la aclaración de que el dolor es real y no fingido? Porque estamos trabajando con un grupo de pacientes con altísima prevalencia de patología psiquiátrica. En la clasificación de Roma figura en el D, síndrome de dolor abdominal funcional. Si ustedes lo ven, está separado de los trastornos funcionales intestinales, porque en realidad esto es una alteración en la neuromodulación del dolor, más que en el tubo digestivo en sí mismo. Ya vamos a ver en la fisiopatogenia, puede haber actuado inicialmente una alteración digestiva que después deja un reflejo de dolor autoperpetuado. Otras características, tenemos que definirlo claramente porque no es un dolor pelviano crónico, es un síndrome de dolor abdominal crónico. Es claramente diferente del colon irritable porque no se asocia con dolor post-ingesta ni alivio con la evacuación. No presenta específicamente características evacuatorias de cambios evacuatorios ni hacia la diarrea ni hacia la constipación. No puede ser explicado tampoco por un desorden estructural ni metabólico, es decir, no es una enfermedad orgánica, es una enfermedad funcional sin alteraciones metabólicas tampoco. Y es importante entender que está altamente relacionado con alteraciones del sistema endógeno modulador del dolor. Es decir, es más un problema neurodigestivo que un problema digestivo en sí mismo. Nosotros encontramos al síndrome de dolor abdominal funcional caracterizado en el DSM-4, que es el manual de psiquiatría, como un desorden de somatización o como un desorden de dolor somatomorfo. En relación a la epidemiología no hay muchos estudios. La publicación de Drossman del 93 es el US Householder Survey, que es una publicación de las más grandes que presenta mayor cantidad de casuística. En realidad es una enfermedad poco conocida, o más diría yo, poco pensada por los médicos o poco sospechada.
La realidad es que no hay grandes publicaciones al respecto porque es una enfermedad de difícil diagnóstico. Hay dificultades diagnósticas metodológicas porque no se lo tiene bien en cuenta y se lo mezcla o se lo asocia al colon irritable. En el US Householder Survey, la relación de hombres y mujeres es de 1.5 a 1. Hay un pico de presentación de la enfermedad entre los 35 y los 40 años. Se ve que por año hay un ausentismo laboral para cada paciente de cerca de 12 días anuales y es muy común que el paciente requiera consultas muy frecuentes. Por ejemplo, 6 consultas por año al especialista, 6 endoscopías más o menos o estudios por imágenes por año requieren los pacientes y se realizan los pacientes. Y en un seguimiento de 7 años son pacientes que son sometidos a cirugías con no clara indicación, cirugías ginecológicas o abdominales sin un claro diagnóstico para ser intervenidos quirúrgicamente. Estos pacientes tienen características psicológicas particulares. ¿Qué podemos hablar en relación a qué otros desórdenes psiquiátricos presentan? En realidad son pacientes con frecuente asociación con trastorno de ansiedad generalizado, con ansiedad síntoma específica, es decir, pacientes con mucho temor o mucho miedo al dolor, pacientes con trastornos depresivos y pacientes también presentan estados fóbicos o situaciones de gran tensión nerviosa. Otras características psicológicas son pacientes que son difíciles, altamente demandantes, demandan solución médica definitiva a su problema, cosa que es muy dificultoso, demandan en general analgésicos opioides y son pacientes que en la relación médico-paciente tienen una alta voluntad de manejo de la relación médico-paciente y de los estudios que se autopiden y de la medicación que se autoindican. En realidad son pacientes que además del dolor presentan mucha sintomatología como disnea, fatiga, falta de aire y son pacientes que en general si uno hace un buen interrogatorio, el inicio de la sintomatología en general está asociada a un proceso o de trauma o de estrés muy severo, que puede ser en la infancia o al ser adultos, que puede ser generado por una pérdida familiar muy importante, no procesada, puede ser generado también por una cirugía mutilante o una cirugía con alto compromiso psicoafectivo para el paciente. En relación a la evaluación clínica, el pilar es establecer una buena relación médico-paciente. El paciente tiene que entender que el médico conoce la enfermedad, sabe de qué se trata, que lo va a ayudar, pero manteniendo siempre una postura objetiva al respecto. La anamnesis debe ser profunda, pero no solo en relación a los síntomas, a qué tipo de dolor tienen, caracterización, localización, frecuencia de presentación, relación, sino también aspectos psíquicos y sociales. Preguntarle al paciente qué pasó en su vida, si él identifica algún proceso importante de su sistema psicoafectivo como gatillo o como generador de estos síntomas y también del comportamiento de los pacientes, porque como yo les decía, son pacientes altamente demandantes que catastrofizan el dolor y que es muy difícil hacerles entender el mecanismo de dolor y no creen en el vínculo entre estrés y el proceso en sí mismo. Ellos creen estar enfermos del abdomen. El examen físico completo, en general, es muy importante hacerlo, como en cualquier proceso, ya sea examen físico abdominal o extraabdominal, pero difícilmente nos ayude o nos aporte demasiado al diagnóstico. En general son pacientes que en el examen físico presentan cicatrices quirúrgicas. Lo que hay que averiguar es si estas cicatrices son posteriores al inicio de la sintomatología en la evolución de la enfermedad o podrían eventualmente ser la causa de inicio. Son pacientes que habitualmente tienen mucho temor a ser palpados porque la palpación les induce dolor. Son pacientes que en general cuando el médico acerca la mano al abdomen
no cierran los ojos, aunque uno le pide que cierren los ojos y se relajen, mantienen los ojos abiertos porque tienen mucho temor, y en general se recomienda hacer palpación con el estetoscopio, porque en general se demostró en el US Survey que estos pacientes en general refieren menos dolor en la palpación con estetoscopio que con la mano. Para mí el desafío es el manejo de estos pacientes, porque en ausencia de signos de alarma, deberíamos usar los métodos diagnósticos de la manera costo efectiva mejor posible. ¿A qué me refiero con esto? En general son pacientes que cuando llegan a la consulta han pasado por muchos médicos y han pasado por muchos estudios. Han pasado por ecografías, tomografías, colonoscopías, gastroscopías, tránsitos de intestino delgados, manometrías, etcétera, etcétera, y no tienen diagnóstico. Entonces llegan con un grado de ansiedad muy importante, demandando un diagnóstico y demandando estudios porque su dolor es abdominal y quieren saber cuál es la causa del dolor. Entonces, no hay que dejarse arrastrar en esa carrera y hay que tratar de mantener una visión bien objetiva para no seguir redundando en estudios que son innecesarios. Si nosotros vemos en la fisiología del dolor, referido acá al dolor neuromuscular, nosotros tenemos que el receptor que percibe el dolor lleva la información por vía eferente al centro integrador y este centro integrador por vía eferente en el efector va a generar una respuesta, ¿sí? en respuesta exactamente a ese dolor. En el tubo digestivo, por ejemplo, en el colon irritable, evidenciamos una disfunción de base que da como mecanismo dolor, que asociado a la tensión nerviosa y el estrés pasando por el centro integrador genera, vía del efector, una respuesta, como sería en este caso en el dibujo, un espasmo. Lo que tenemos que entender es que este círculo no existe en la fisiopatogenia del proceso. Es decir, puede que inicialmente algún mecanismo haya actuado como detonante y como aferente, y luego el centro integrador manda información eferente, pero esto se autoperpetúa sin que siga habiendo información aferente, ¿sí? Esto lo demostramos porque en la actividad fásica del tubo digestivo con la ingesta no gatilla dolor, el dolor está siempre, ingiera el paciente o no ingiera. Ese es el mecanismo por el que se sospecha. Entonces, tenemos evidencia a favor de dolor neuropático. ¿Qué quiero decir? Porque son pacientes que responden muy bien a los tratamientos para dolor neuropático, a la amitriptilina. Además, porque se evidencia al no tener esta influencia fásica que yo digo de la eferencia del tubo digestivo, esto habla de que toda esa participación aferente no existe. Entonces, el dolor tiene que estar o en el centro integrador o en el mecanismo eferente. Hay evidencia de alteraciones en la neuromodulación eferente, porque ya vamos a ver en el próximo gráfico que los mecanismos de neuromodulación están en el sistema nervioso y en las vías eferentes, ya sea serotoninérgicas, dopaminérgicas, opioides o noradrenérgicas. Lo que se postula como causa de esta enfermedad es el desbalance entre las vías facilitadoras e inhibidoras del dolor que están en la corteza prefrontal, teniendo en cuenta que en los circuitos corticolímbicos y corticopontales del dolor, en la corteza prefrontal tenemos hacia los laterales los factores inhibidores, los mecanismos inhibidores del dolor, y hacia la corteza prefrontal, medio y posterior tenemos los facilitadores. Es muy importante recalcar que hay una altísima asociación entre dolor abdominal funcional y trauma o estrés patológico. Bueno, este gráfico simplemente es para mostrar que el mecanismo estaría aquí. La alteración fisiopatogénica estaría ahí. Y estas son, si vemos, en la corteza prefrontal están las vías serotoninérgicas, las dopaminérgicas, las noradrenérgicas y las colinérgicas. Y sería acá donde se modulan no solo el dolor, sino las alteraciones emocionales, las alteraciones que tienen estos pacientes. ¿Cómo es el tratamiento? El pilar fundamental es mantener una buena relación médico-paciente, cosa que no es fácil, insisto, pues son pacientes altamente demandantes que requieren soluciones definitivas que el médico no le va a poder dar y que requieren medicación analgésica muy potente. Esto se logra como a través de la empatía, es decir, que el médico le explique al paciente que entiende lo que le pasa, que lo va a querer ayudar,
pero que va a tratar de darle toda la ayuda posible sin perjudicar su salud. A través de la educación, es decir, explicarle claramente, y para esto ayuda a hacer estudios complementarios, pero si el paciente los trae, por ahí usar los estudios complementarios que trae, para demostrarle que el problema no está en el tubo digestivo, sino que es un desbalance en su sistema entre inhibición y facilitación del dolor. Hay que validar la enfermedad, es decir, hay que hablarlos y explicarles. Hasta el momento, con los estudios que usted me presenta, no se puede demostrar la presencia de patología orgánica y estamos sospechando una alteración neuromoduladora. Hay que darles la tranquilidad de que no es una enfermedad con evolución a otras enfermedades. Hay que lograr una negociación terapéutica y esto es importante, que el paciente entienda que no toda la posibilidad de solucionar el problema la tiene el médico, sino que también la tiene él, porque el paciente tiene que aprender a convivir con la enfermedad y entender que la respuesta favorable al tratamiento no se va a medir en desaparición del dolor, sino en mejoría del dolor. Y establecer, lógicamente, límites razonables en tiempo y esfuerzo para tratarlo. Me refiero a número de consultas y números de estudios complementarios que se les soliciten. ¿Qué tratamientos se utilizan? Empezando con los antidepresivos y ansiolíticos, los que han demostrado altísima efectividad o mayor efectividad son los antidepresivos tricíclicos. Y no he presentado bibliografía en esto porque en realidad todas estas drogas no han sido estudiadas en dolor abdominal funcional. Han sido estudiados en neuromodulación o en dolores neuropáticos de otro origen. Los antidepresivos tricíclicos en realidad se usan en dosis de 50 a 75 miligramos. También tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como fluoxetina, paroxetina y citalopram, que tienen utilidad porque aparte de modular a nivel del sistema nervioso el dolor, también modulan el estado emocional y modulan también por vía eferente y en el sistema nervioso entérico esta hiperalgesia o esta hipersensibilidad al dolor. Más útiles aún resultan los inhibidores combinados de la recaptación de noradrenalina y serotonina, como serían la venlafaxina y la duloxetina. La venlafaxina se usa en dosis de 50 a 75 miligramos y la duloxetina de 30 a 60 miligramos. Insisto que no son drogas estudiadas en estudios específicos para dolor abdominal funcional. Las benzodiazepinas no se recomiendan porque tienen incidencia de adicción y en realidad no está demostrada que responda el dolor neuropático a la benzodiazepina, y lo más recomendado por el momento es usar dosis bajas de antidepresivos tricíclicos más dosis variables de inhibidores de la recaptación, ya sea combinados o selectivos de la serotonina, sabiendo que cuanto más baja la dosis de antidepresivo, más efecto neuromodulador, y cuanto más alta, más efectos sobre la modulación de los síntomas, ansiedad, depresión y de los trastornos del ánimo. En relación a los analgésicos, decir que se estudiaron los AINES y los COX-1 y COX-2 en dolor crónico, no específicamente en dolor abdominal funcional. En realidad, en Estados Unidos se recomienda el uso de dolor de antiinflamatorios, no en los mayores de 60 años, por el alto riesgo de hemorragia digestiva y de insuficiencia renal. Sí se usan en menores de 60 años en la menor dosis posible, el menor tiempo posible. Otros analgésicos como la dipirona, el paracetamol, el clonixinato de lisina no han sido estudiados en la enfermedad, tampoco han demostrado ser efectivos. Sí son efectivos los opioides, presentando desde la morfina hasta el tramadol. En realidad todos conocemos la alta posibilidad de desarrollo de tolerancia y de dependencia física y psíquica y los efectos colaterales que son importantes. Por lo tanto, el que más se utiliza es el tramadol, que tiene un poco menos de incidencia de dependencia que los otros opioides, y en la dosis mínima empezándola a incorporar en mayor dosis en función de la respuesta del paciente.
En relación a los analgésicos antiespasmódicos, que en el país son ampliamente usados en el tratamiento de colon irritable, como el bromuro simetropium, el pinaverio, el octilonio, la trimebutina y la meverina, si bien se demostró que cierta efectividad en el colon irritable, a pesar de que la metodología de los trabajos por ahí no es la mejor, pero no se ha sido estudiado en el dolor abdominal funcional. Los anticonvulsivantes, como la gabapentina, la carbamazepina, la lamotrigina y el topiramato, se usan en todos los procesos de neuromodulación de dolor neuropático. No está demostrado el uso, no está estudiado el uso en dolor abdominal funcional, pero sí ha demostrado ayudar en la modulación del dolor con mucho menos efecto adictivo que los opioides. Estos son tratamientos emergentes. En realidad, los antagonistas del CRF, el NBI 4041, demostró ayudar con el dolor asociado a ansiedad. Los antagonistas NK3, el Talnetat y el SB 235375. Este pasa la barrera hematoencefálica, este no la pasa. Sí al dolor abdominal asociado a la distensión abdominal. Los antagonistas 5-HT3, alocentrón y silacetrón también resultarían específicos, ayudarían con el dolor, pero no han sido estudiados en dolor abdominal funcional. La melatonina ayuda a dormir a los pacientes con dolor abdominal funcional, podría por ese mecanismo ayudar a mejorar el estrés. Y los cannabinoides, que son en realidad el mecanismo activo, es el que tiene la marihuana, en el país no se utiliza, en Estados Unidos es autorizado. Por último, y no lo menos importante, la psicoterapia y otros tratamientos. En realidad, es muy difícil que el paciente acepte el antidepresivo, el ansiolítico y la psicoterapia, porque con esa indicación médica asume que el médico está subestimando su enfermedad. Pero una vez que se logra una buena relación médico-paciente, se puede llegar a tener acceso a estas terapias. Lo más efectivo son las terapias cognitivo-conductuales, la psicoterapia, la hipnosis, que si bien no se ha estudiado en el dolor abdominal funcional, sí se ha demostrado que funciona en el colon irritable, y las terapias conductuales. Todas estas posibilidades de tratamiento como manipulación de la columna vertebral, la acupuntura, la estimulación eléctrica nerviosa transdérmica han sido estudiadas en otros dolores crónicos, neuropáticos. Es importante derivar a los pacientes de centros de manejo multidisciplinario, y se estudió en un estudio que se hizo de desciolisis laparoscópica, inicialmente con la sospecha de que pudiera el dolor abdominal ser secundario a adherencias no identificadas por los métodos complementarios. Después se demostró que no era efectiva. Tengamos en cuenta que tenemos este paciente al frente con un problema complejo y de resolución difícil. Son pacientes a los que hay que tenerle muchísima paciencia y apoyarlos. Muchas gracias. Bien.